¿Quieres emprender, pero a veces sientes que te falta gasolina interna? Giselle de León y Lucía García te damos la bienvenida a Activa tu Superpoder, el podcast que te ayuda a encender esa chispa que ya vive dentro de ti. Aquí hablamos sin filtro sobre hábitos y creencias que puedes soltar y pasos reales para crear tu propio negocio con propósito. No venimos a darte fórmulas mágicas, venimos a recordarte que tu mejor herramienta ya vive dentro de ti, tu fuerza interior. No se trata solo de emprender, se trata de convertirte en tu mejor versión, activar tu fuerza interna y hacerlo con estilo, intención y coraje. Porque emprender no es solo tener una idea, es mantener viva tu visión, fortalecer tu mentalidad y tomar decisiones desde el corazón. Aquí acompañamos tu proceso, te motivamos a creer en ti y a activar tu superpoder. Este espacio es tuyo. Bienvenida a tu transformación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Activa tu Superpoder. Hoy queremos conversar un tema bastante interesante que es emprender sí con miedo. Y bueno, es ahí nos surge esta pregunta de ¿por qué sentimos tanto miedo cuando vamos a emprender? Y bueno, una de las cosas que les podemos comentar es que es esa parte de salir de lo seguro, ¿no? De nuestra zona de confort, de no tener un salario base mes tras mes y vienen muchos otros miedos al fracaso, miedo a si se puede y pues es lo que vamos a comentar un poquito en este episodio. Y para iniciar, pues quisiera, Lucía, que nos contaras cuáles fueron esos miedos que sentiste al emprender Nietos Express Plus. Wow, feliz de estar aquí contigo, Giselle, hoy. Y bueno, creo que el primero es uno de lo que tú mencionaste, es como el miedo a la seguridad. Después de estar casi 16 años con algo como quien dice seguro, ¿verdad? Que estás en una corporación, has hecho carrera, etcétera, y que cada 15 días o cada bisemana tener un ingreso y de repente eso cambia dramáticamente. El ser humano y el cerebro están muy ligados a la parte financiera, sobre todo cuando tienes mucho tiempo trabajando. Así que una de las partes que te traiciona es la mente diciéndote, bueno, llegó el día de pago y no cobraste. Creo que ese fue el primer miedo. Creo que el segundo, que muchas personas viven también, es el tema de si tendrán el apoyo de los seres queridos o de la familia. Así es. Y es importante compartirle a las personas que ese miedo siempre va a estar, pero su éxito, aunque suene tal vez un poquito feo, no depende de esas personas, porque tal vez las experiencias de esas personas hacen que por protegernos no nos apoyen en algo como un emprendimiento, ¿verdad? Obviamente el miedo al fracaso, creo que todos tenemos ese miedo de que, ¿y si no funciona? ¿Y si no logro que tenga éxito? Pero hay una frase que me gusta mucho, que dice que la única manera de fracasar es cuando dejas de persistir. Se supone que cada vez que tienes un error, es una oportunidad de ver cómo lo hago diferente, cómo lo mejoro. Y bueno, por mi parte quisiera saber, Isel, a ti, ¿qué te afectó? ¿Qué miedos te afectaron cuando iniciaste Potenciate? Bueno, Lucía, creo que los que ya mencionaste son muy tradicionales, ¿no? Ese miedo al fracaso, ese miedo de si lo puedo hacer, el miedo de el qué dirán, ¿verdad? Porque muchas veces cuando decidimos emprender y sobre todo ahora que decidimos hacer este podcast, es exponernos a la sociedad y entonces que la gente comience a decir, los comentarios. Entonces te surgen todos esos miedos, esos temores de que nos marca a veces la sociedad, ¿verdad? Y pues tú lo dijiste muy bien, hay que como que darse esos miedos, o yo diría más que transformarlos, porque los miedos siempre van a estar. Y ahorita pues quiero profundizar un poquito más en eso, de que los miedos siempre van a estar. Pero lo que quiero decir es el transformar el miedo, transformarlo
en algo en el que pueda hacerte hacer ese primer paso. Porque lo más importante es ese primer paso, es ese iniciar. Entonces, el miedo siempre va a estar. Lo importante es cuando iniciamos ese paso, en el mismo caminar va a irse transformando. Hay dos tipos de miedo que existen, el que te paraliza y el que te alerta, el que te dice, Total. oye, cuidado, por allí no es, o sabes qué te parece si lo hacemos de esta otra manera. Entonces, yo creo que ese es el idioma que deberíamos de conversar hoy en día los emprendedores, más que ese pánico o ese miedo de que me paraliza, sino cómo lo transformo a cómo hago pasitos para pasitos y hago que se convierta en acciones y realidad. Entonces, pero regresando al punto del sentimiento, Lucía, yo te voy a decir que uno de los miedos más grandes que yo como emprendedora tengo es la parte de mi jubilación, ¿ok? Porque hey, yo trabajé casi 20 años para corporaciones y yo he ido generando cuotas, pero al día de hoy yo no he terminado mis cuotas en el Seguro Social. Entonces, ¿qué pasa si yo no termino mis cuotas y más con esta nueva ley que está sucediendo en el país y todo? Entonces, hey, mi miedo es ese, cómo logro desde la parte de emprender tener una jubilación segura. Y creo que esa es otra parte en la que pues los emprendedores tenemos que enfocarnos, porque muchas veces puede ser que si no logramos o con todas las evoluciones que se están dando, tenemos nosotros mismos que generarnos eso. Y creo que eso es algo importante también. Pero ese fue uno de mis miedos más grandes a la hora de decidir emprender, que inclusive les confieso que al día de hoy todavía me hago la pregunta de si debería de regresar a trabajar para una empresa privada para terminar mis cuotas y tener por lo menos ese colchón allí. Entonces todavía tengo ese gusanito que está hablándome en las mañanas y me dice, hey, ¿y qué te parece si todavía sigues en la empresa? Entonces creo que eso es lo que estamos, es un ejemplo muy tangible de lo que está sucediendo y pues nada, yo lo que estoy es todos los días reprendiendo a ese gusanito y simplemente diciendo, no, hay que seguir adelante, si Potenciate va a surgir, que surja como debe ser y yo misma voy a poder generar fondos, voy a poder hacer pasivos activos que me ayuden. Fondos de inversión. Claro, fondos de inversión que me ayuden a pues garantizar esa jubilación más adelante, ¿no? Pero son cosas que pasan por nuestra mente de los emprendedores y que ha pasado por mi mente porque ya te digo, como yo es como eso que te dicen, estás botando 20 años a la basura. En serio. Pero entonces después me pregunto si la jubilación que voy a recibir en verdad va a ser, o sea, me va a poder mantener. Entonces ahí es a donde yo digo como que eso es un miedo que me quiere paralizar, pero no lo voy a permitir porque quiero generar más. Entonces, esos son detalles que te puedo comentar. Y tocando lo que estás diciendo, Giselle, y esa parte que nunca nos ponemos a pensar, ¿y qué pasa si esa institución que se supone que te tiene que dar la jubilación hace otro cambio y decide darte, ¿qué te puedo decir? Un tercio, la mitad, 30%, el 30%. ¿Ah? Entonces, igual, todo ese esfuerzo que hiciste durante X cantidad de años, no sé qué tanto te vaya a poder funcionar, ¿no? Así que son cosas que son realidades, pero que en el momento, como estamos en el día a día, no nos ponemos a contemplar de que, bueno, puede pasar. Entonces, ¿qué tanto control tengo yo sobre eso versus un fondo de que yo cree y que yo sí puedo tener más control y saber, bueno, esto más o menos es lo que yo puedo necesitar mensualmente y que yo necesito tener ahí en activos o en ingresos constantes para yo poder tener una buena vida? Totalmente, totalmente. Y lo otro que a mí me surgió al inicio, y le soy sincera, es si yo iba a poder generar lo suficiente para mantener mi estilo de vida, pero por el otro lado, para poder hacerme cargo de los fiscos que hay que hacer a nivel de gobierno. Entonces, ese fue como mi primer temor a la hora de emprender. Mi primer temor era ese como, yo voy a poder cumplir con toda la responsabilidad que conlleva ser emprendedor. Y bueno, al final del camino, como dije hace un rato, lo importante es arrancar.
O sea, después que tú arrancas, comienzan a salir las cosas y si nos quedamos en el miedo y nos detiene, definitivamente no vamos a poder lograr saber si se puede lograr, si no. Entonces, es invitar a esos emprendedores o a esa gente que nos están mirando, que todavía no se han animado, a que den su primer paso. O sea, den su primer paso porque de allí todo comienza a mejorar. Y básicamente, en ese caminar, uno tiene que apoyarse con seres de luz, Lucía. Sí, Entonces, totalmente. como yo comentaba o te comentaba, pues uno de los retos que yo me he encontrado es con la parte de mis ventas. O sea, como yo jamás he trabajado la parte de ventas y ahora yo tengo que vender mi negocio. O sea, yo tengo que vender el producto, los servicios y todo. Y es esa parte de cómo uno también puede ayudarse con otras personas. Porque llegó el momento en que me dio el miedo de, en verdad voy a lograr tener mi primer cliente. Me explico. Y entonces llegaba esa mañana ese diablito que te habla ahí en el oído y te dice, dizque, no puedes, no puedes, tú no vendes, tú no eres vendedora. Y bueno, y es como que sacudirlo y hacer para adelante porque lo que uno no sabe, uno también lo puede aprender. O sea, Total. y si no, uno tiene que apoyarse con alguien que sepa y que entonces sea un apoyo. Entonces, por ejemplo, yo voy a compartir lo que yo estoy haciendo ahorita mismo. Pues como mi fortaleza no es las ventas, lo que yo hice fue que me he aliado con personas estratégicas y he hecho un plan 20-80, ¿ok? Ellos ganan la comisión del 20% de lo que consigan y pues como yo soy la que tiene que dar el entrenamiento, yo tengo que dar todo el material, el 80% queda para mí. Entonces es un ganar-ganar que estoy teniendo con personas que me están ayudando a conseguir contratos para yo ofrecer mis servicios. Entonces ya eventualmente, pues ya ese miedo que tenía a las ventas se ha ido desvaneciendo porque ya he logrado conseguir mis primeros clientes, ya estoy logrando contactar mis primeras empresas. Entonces, vuelvo y te digo, es esa parte de salir, o sea, de arrancar, porque si me paralizo, entonces ahí dejamos que el miedo no sobrepase y creo que el miedo siempre va a estar, Lucía. Totalmente. Y aquí podríamos reforzar la frase que mencionaste, Giselle, que no podemos permitir que el miedo desaparezca para entonces decidir actuar. O sea, necesitamos actuar a pesar de que el miedo se encuentre allí. Así es. Porque ese miedo, como tú mencionaste, se va a transformar en energía, en entusiasmo, en emoción a medida de que actuemos y que las cosas comiencen a darse. Porque a veces creo que ese es el mayor reto del emprendedor, que está esperando como que el miedo desaparezca, pero no, tú tienes que, como decimos en buen panameño, aventarte. Así es. Tienes que lanzarte porque él va a estar allí, pero a medida de que tú comiences a avanzar, él va a ir a transformar, ese miedo se va a transformar en energía, en entusiasmo, en motivación, porque las cosas se van a ir dando poco a poco. Así mismo es, así mismo es. Poco a poco, hay que avanzar. Dice, una de las preguntas interesantes acá que tenemos es, ¿cuáles nosotros consideraríamos que son los miedos más frecuentes que perciben los emprendedores al iniciar? Creo que ya mencionamos varios. Sí, ya mencionamos varios. Mencionamos el miedo a fracasar, el Exacto. miedo al qué dirán, sobre todo de tu familia, Correctamente. que es una de las cosas que a veces emprender y sobre todo nosotras, el género femenino. Pero nos pasa mucho la parte de qué dirán de mí, cómo me verán, porque lamentablemente, Lucía, todavía vivimos en una sociedad donde ven a la mujer como la dueña de casa, como la que tiene que cuidar a sus hijos, la que tiene que tener su mundo de familia perfecto y que tiene que cuidar. Entonces, cómo una mujer desde la parte profesional y desde la parte familiar logra ese balance sin descuidar ambas cosas con un emprendimiento, creo que es un reto bastante grande, ¿no? Que a diferencia del género masculino, donde todavía pues está este concepto de que el hombre pues
el ejecutivo, el que provee y llega a la casa y se sienta en el sillón a ver la televisión y no ha pasado nada. Pero eso no pasa para nosotras. Que Exacto. nosotros tenemos que tener la comida lista, tenemos que ver si la ropa está planchada para el día siguiente, no solo la de nuestra, sino la de nuestros maridos. Y si tienes hijos, que si la lonchera de tus hijos, que si estudiaste con tus hijos, o sea, y si bien es cierto, hay hombres que están ya cambiando esa parte. La realidad, Lucía, es que todavía la sociedad tiene ese bias, o sea, todavía tenemos ese estigma de que la mujer es la que se encarga de la casa y de que tiene que tener un hombre bien arreglado. Entonces, si tú estás casado con alguien y tu hombre sale a la calle y está mal vestido, no dicen que él tiene mal gusto, sino que la mujer no lo sabe. Entonces, tú esas cosas son los retos que también nosotras como emprendedoras tenemos y son realidades que es importante compartir. Entonces, ese miedo a tendré tiempo para todo lo que conlleva mi día. O sea, Correctamente. entonces, ese es otro de los miedos y El que perder nos el surge. control, perder esa estabilidad que tú mencionaste, ¿no? Porque la sociedad te ha ido vendiendo eso de que, bueno, estar trabajando para alguien, cobrar todas las quincenas, eso es una estabilidad y tienes el control de las cosas, porque cuando llega la quincena puedes pagar. Entonces, ese también es otro miedo que muchos emprendedores tienen porque obviamente por ser algo que es del día a día, que vas iniciando con una cartera de clientes a veces un poco pequeña y vas avanzando, obviamente el flujo de ingresos no siempre va a ser igual. Así es. Entonces eso nos reta a que nosotros tengamos que ser mucho más organizados, ¿verdad? Y mucho mejores administradores que cuando estábamos trabajando para alguien. Y ni hablar si eres madre soltera, porque ahí te toca todo a ti sola. Exacto, exacto. Entonces sí, yo considero que para nosotras las mujeres es mucho más retador la parte de emprender. Pero también, Lucía, te quiero comentar que también es una parte maravillosa, ¿ok? Porque una vez que ya decides dar ese paso y que ya decides, como quien dice, transformar el miedo y convertirlo en oportunidad, te puedes dar cuenta de que puedes arreglar tu agenda y tal vez puedes dedicarle tiempo a tus hijos que trabajando en un lugar de 8 a 5 no puedes. También te puedes dar el tiempo de preparar también loncheras más saludables, Exacto. que era uno de los puntos de lo que hablábamos de los buenos hábitos del emprendedor. Así que hay muchas cosas que conllevan y que llevan a la parte de tener tu emprendimiento y ser tu propio, como quien dice, tu propio líder, tu propio jefe. Pero claro que sí, que asaltan o van a asaltar muchas otras cosas que volvemos y repito, que en el caminar hay que ir ajustando y que hay como que colocándole esa frecuencia adecuada para seguir adelante. Pero en todo el trayecto, yo creo que desde la parte de que inició la idea, en mi caso, de Potenciate Latam, al día de hoy, yo creo que no hay un día que yo me levante que no tenga un miedo, Lucía, para serte sincera. Pero al final es esa parte de qué hago yo o cómo yo me alimento para hacer esa transformación de la que yo menciono. Y bueno, y vuelvo y te digo, hay muchos canales, muchas veces tal vez, y es algo que nosotros conversamos bastante, es sentarnos y escribirlos. Sentémonos, escribirlo, seamos sinceros. Entonces, yo fui a una academia en Japón en el 2017, donde nos hicieron escribir todos nuestros miedos en una tabla. Y luego, para graduarnos de esa academia, la tabla había que romperla con la mano, Lucía. Si no la rompíamos, eso quería decir que nosotros no estábamos dispuestos a romper nuestros miedos o a transformar nuestros miedos, y entonces pues no nos podíamos graduar, porque entonces todo como que dice la academia o todo el material Exacto. que habíamos recibido había caído en un saco vacío, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy poderoso. Y tal vez no todos los que nos estén escuchando van a poder romper una tabla, porque para eso, gente, se necesita haber pasado por una técnica, un curso, gente que te ayuda a eso. Pero todo el mundo tiene una hoja en blanco. Anota los miedos y rompe esa hoja en blanco y tíralo lejos de ti, porque al final lo que se trata es el concepto de
comprendo cuáles son mis miedos, pero también comprendo cómo los voy a superar. Exacto, exactamente, tal cual. Y creo que una de las cosas importantes es también reconocer, Giselle, cuando el miedo no te deja avanzar, cuando se empodera de ti al punto de que tú sientes, oye, estoy estancado o estoy estancada porque ese miedo no me está dejando avanzar. Entonces, creo que una de las prácticas buenas que podríamos recomendar es hacerte un pequeño análisis de cómo está tu agenda del día. Si tú ves que hoy te fuiste en blanco, mañana te vas en blanco, el día siguiente te vas en blanco, el día siguiente ese te vas en blanco, definitivamente ese miedo ya se apoderó de ti y no te está dejando avanzar, porque tu agenda está estrechamente relacionado con tus metas. O sea, no puedes tener un emprendimiento, un negocio sin hacer un plan, Así como es. tú mencionaste, previo a qué es lo que va a pasar esta semana. ¿Qué es lo que? Claro, va a haber cambios, modificaciones durante la semana, pero tú necesitas estar absolutamente claro de qué, o sea, cuáles son tus top 5, cuáles son las 5 actividades más importantes de esta semana que tú necesitas completar antes que se acabe la semana. Entonces, esas actividades están relacionadas con tu agenda de trabajo, con lo que tú tienes organizado y necesitas hacer un análisis si realmente esa agenda la estás haciendo, uno, y dos, si tienes esas actividades programadas. Porque como tú mencionaste una vez, a pesar de que estamos en un mundo muy tecnológico, nada reemplaza la fuerza de escribir, Así de es. tener una agenda física o tener un cuaderno, un libro, como quieras, ¿verdad? Y anotarlo, porque más sentido se conectan con las cosas que estás haciendo que si lo haces digitalmente. Sí, y bueno, y para ampliar un poquito allí, y sobre todo con esta era full tecnológica, Lucía, pongamos el concepto de que inclusive aunque tengas una agenda digital, tú tienes que escribir en la agenda digital la cita, la hora, el lugar. Entonces, simplemente con haberlo escrito, aunque sea en tu agenda digital, porque pues hay mucha gente que ya no quiere usar la agenda física, pues, y quiere tener, siempre tenemos el celular a la mano y ahora Correcto. sincronizamos todo. Pero ya ese hecho de agendarlo, de escribirlo, de anotarlo, ya te hace tenerlo presente. Y yo te doy un ejemplo, mira, esta semana, hace muchísimas semanas atrás, yo ya tengo un compromiso para el sábado a las 7 de la tarde, pero por algún motivo yo lo anoté mal en la agenda y yo lo anoté en la mañana y no era en la tarde. Pero mi subconsciente, ya al haberlo anotado, que lo había anotado y que lo había puesto, o sea, a la hora correcta, pero por algún motivo cuando lo guardé en mi agenda digital, cambió la hora. Eso nos puede pasar, ¿no? Errores, no de la tecnología. Yo agendé algo casi en la misma hora del sábado, ¿verdad? Pero yo estaba con eso de, pero yo tengo algo a las 7 de la noche el sábado. ¿Y qué pasa? Yo tuve que llamar a la persona y me dice, sí, efectivamente, no es en la mañana, sino es a las 7 de la noche. Entonces, por ese hecho, entonces yo ahora pude reacomodar para poder cumplir con ambos compromisos el sábado. Entonces, pero ¿qué pasa si yo no lo hubiera anotado o lo hubiera proclamado en ese momento? Yo posiblemente a uno de los dos el sábado no asisto. Exacto, Bien, hubiera quedado mal en hubiera alguno. quedado mal en alguno de los dos. Entonces, esas son cosas que nos ayudan. Pero otra cosa que de repente yo le quiero compartir a todos los que nos están escuchando es la parte de, como tú muy bien hablabas de organizar la agenda y todo eso, es también el tiempo que te pones a ti, ¿ok? Porque a veces, Lucía, el miedo te paraliza, ¿verdad? Pero es porque no llegamos a ese punto de reflexionar, ¿verdad? De qué es lo que verdaderamente yo estoy necesitando. Entonces te voy a dar otro ejemplo, porque a mí me gusta trabajar con ejemplos, ¿verdad? Vamos a suponer que mi oportunidad es la parte de networking, porque pues a mí me cuesta esa parte, que para los que me conocen saben que no, pero algunos tal vez de los que nos están mirando sí. Entonces, ¿qué sucede? Si ese es uno de tus miedos, el hablar en público, el relacionarte con la gente,
Entonces asegúrate que en tu agenda tú tengas eventos que te obliguen a desarrollar esa competencia. Entonces, hey, hoy en día hay un sinfín de foros que se Oh, están sí. dando aquí en Panamá y bueno, estoy seguro que si nos están viendo en otros lados, en otros países iguales, van a tener eventos como este. Entonces, participar de foros y ahorita mismo también está mucho esto, lo de la economía circular, aprender un poco de esta parte de sostenibilidad y más si estamos en la parte de emprendimiento es muy importante o considero yo que es fundamental. Entonces, hey, participa de estos foros y muchas de estos foros son gratuitos y te generan, si te obligas, o sea, si te propones, te genera una red de contactos o alguien con el que puedes eventualmente hacer una transacción o quien quita y se convierte en un aliado estratégico para ti o tal vez hasta una amistad. Pero lo que hay que hacer es eso, dar ese paso. Entonces, si lo que yo quiero incitarles es que lo que sea que es retador para ti, oblígate a que en la semana por lo menos tengas algo que te ayude a mejorar. Es como lo que yo te decía con las ventas. Entonces, si ya yo sé eso, entonces yo ya tengo en mi semana cursos de venta que tomo 20 minutos, 30 minutos, ¿verdad? Que me van a ayudar. La sesión de mentoría que tengo con el mentor de coaching de ventas, eso es parte de lo que yo puedo agregar en mi semana que me va a ayudar a potenciar esa competencia que en este momento no es mi fortaleza, pero que yo quiero transformar como mi fortaleza. Exacto. Entonces, ese es a lo que nosotros nos referimos a dar ese primer paso. Y no estamos comentándoles de que esto va a salir de la noche a la mañana, pero es un proceso, pero ese proceso tengo que alimentarlo. Y eso es importante. ¿Tienes algún otro que se me haya escapado, que hayas tenido algún miedo que nos quieras comentar, Lucía? Creo que no, creo que hemos abarcado todo, creo que hemos abarcado todo, Giselle, y los ejemplos me gustaron muchísimo porque la verdad es que esa es una de las partes fundamentales por los cuales los miedos nos paralizan. Si nosotros no hacemos ese análisis de o sea, cuáles son nuestras debilidades, nuestras áreas de oportunidad, qué cosas necesitamos mejorar, si no hacemos eso, eso hace que tengamos más temor cuando tenemos que hacer una actividad. ¿Por qué? Porque obviamente nunca vas a sobreponerte y sentirte confiado o confiada en hacer algo si no te propones mejorar esa habilidad, Así ¿verdad? mismo es. O obtener la destreza que necesitas, porque muchas veces las personas tienen en teoría, tienen una idea de cómo tienen que hacer algo, pero cuando van a la práctica se dan cuenta que es diferente, es bastante diferente a como realmente es. Entonces, eso es genial. A veces las personas no inician porque piensan, no, ¿cuántas horas a la semana me va a tomar eso? No, a veces, como tú dices, 20 minutos, 30 minutos durante tu semana, hacer actividades, ya sea un curso, mentoría, todo eso es algo que progresivamente te va a ir como puliendo esa habilidad y te va a permitir poder desarrollar eso de una mejor manera. Totalmente, Lucía. Así que yo creo que el mensaje para ya cerrar este episodio que queremos dejarle a todos ustedes es que si estás teniendo ese miedo a emprender o ese miedo, digamos que también puede ser a otras cosas en general, lo primero es que des ese primer paso, o sea, anímate y sal. Lo segundo es que te orientes, que busques ayuda. Y bueno, aquí como lo hemos dicho, Lucía y yo estamos haciendo este podcast porque a ti que nos estás mirando, si estás teniendo ese miedo, hey, coméntanoslo, cuéntanoslo, si quieres escríbenos en el privado, o sea, contáctanos, estamos aquí para ayudarte. Queremos ayudarte a que salgas y hagas ese emprendimiento que has soñado. Sí se puede y pues solamente hay que romper paradigmas y miedos y salir a ese primer paso. Y lo otro que queremos es que busques esos espacios en tu agenda que tal vez estás procrastinando o tal vez los estás utilizando en otra cosa e invierte, aunque sean 20, 25, 30 minutos de tu día en colocar para potenciar esa competencia o esa cualidad y estamos seguros de que
en un corto o un largo periodo, o sea, en un periodo X, vas a lograr convertirlo en una oportunidad. Así que eso es lo que te queremos dejar con este episodio. Sí, definitivamente. Y yo, para complementar, Giselle, nada más le diría a nuestro público que qué pasaría si en las mañanas te hiciera las preguntas, ¿qué sucedería si no fuera posible que fracasaras? O sea, no hay, hay cero posibilidad de que fracases. Esa es una de las frases más empoderadoras que yo he visto en los últimos años que estudio desarrollo personal, que ayuda mucho a que la persona tenga como tú dijiste, un mindset correcto de iniciar y enfrentar ese miedo. O sea, pregúntate, ¿qué pasaría si yo no tuviera ninguna posibilidad de fracasar? Entonces, hazlo, inicia con esa certeza de que va a salir. Tal vez no en el primero ni en el segundo, pero tal vez en el tercero, en el cuarto intento. Así que esperamos que este episodio haya sido de valor. Recuérdate, anota ahí la campanita, danos tu comentario, qué otros temas pueden ser de valor para ti que podamos tocar. Y recuerda que estamos aquí, este espacio es tuyo para ayudarte a transformarte y sobre todo a activar Tu tu superpoder. superpoder.